Una ciudad que proveerá a quienes necesitan alimentos y transporte gratuito. Y solo hay una persona que puede lograrlo, y ustedes acaban de escucharlo. Así que necesito que todos ustedes salgan y les digan a sus amigos que voten para dar la bienvenida a otro último día de eventos, ya que se están llevando a cabo muy rápidamente. Necesito que salgan a votar por esta persona en concreto, que es la única que puede resolver el problema del hambre en la ciudad de Nueva York. El único político que puede salvarte. El único político que ha prometido darte una ciudad mejor. Me alegra mucho que la Biblia hable de una ciudad mejor, la Nueva Jerusalén. Estoy deseando que llegue el día en que lleguemos a esta nueva ciudad. Las menciones que Jesús hizo en Juan capítulo 4 o 14. Más bien versículos 1 al 3, de que Él ha ido a prepararnos. Sí. Están predicando muchas cosas abominables desde el púlpito adventista, incluso cuando acabas de escuchar a alguien decirles a los adventistas que se queden en las ciudades, porque esta persona mejorará sus vidas en la ciudad. Así que, adelante, relájate y disfruta de tu tiempo aquí en la ciudad. ¡Qué abominación! Oremos un momento. Padre amoroso Dios que estás en los cielos, ayúdanos una vez más a ver la maldad, las cosas abominables que están ocurriendo dentro de tu propia iglesia. Nos has dado un mandato de Isaías 58, 1 para clamar a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta, y muestra a mi pueblo sus pecados y a la casa de Israel su transgresión. Este es el propósito de este video y oro para que tu pueblo sea edificado y tú seas glorificado en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. La gente quería hacer rey a Jesús, y Jesús rechazó esa idea. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Cualquier iglesia, cualquier pastor que haya respaldado o invitado a un político, independientemente de si ese político se encuentra actualmente en campaña para un cargo público, ha elegido un amo diferente. Han negado a Jesús como su único Salvador, como su Rey, como su Señor. Del mismo modo que los hijos de Israel querían un político humano, bueno, un político cualquiera, que los gobernara. Y así rechazaron a Dios mismo, como Dios le dijo a Samuel. Sí. Nos presentaron numerosos consejos, primero de la Biblia, una y otra vez, sobre la mezcla de la iglesia y el Estado, la injerencia en la política y la votación por un individuo. Sí. Nos dice que si votamos por un individuo, sea cual sea el mal que cometa durante su mandato, Dios nos hará responsables de ello. No se supone que votemos por ningún hombre o mujer para colocarlos en una posición política o de influencia. Se supone que debemos votar por el Rey Jesús. Somos protestantes. Siendo 7 adventistas, Dios nos elevó al protestantismo. Si vamos a involucrarnos en la política, unificando la iglesia con el Estado, entonces ya no podremos predicar el mensaje del tercer ángel. En realidad, esas no son mis palabras. Esas son palabras de inspiración. Aquí se nos dice que el Señor ha sido grandemente deshonrado porque su pueblo se ha ocupado de los problemas que surgen en este tiempo de prueba y tribulación. Su pueblo debe mantenerse al margen de la política. Están destinados a constituirse como un pueblo peculiar y aparte. El nombre de Dios nuestro gobernante debe estar en sus frentes, mostrando a todos que Él es su soberano. Observe atentamente que Dios es nuestro soberano. Su nombre debería estar grabado en nuestra frente. Fíjese en el contexto. Frente. Sabemos que el único lugar donde podemos recibir el sello de Dios es en la frente. Mientras que la marca de la bestia se encontrará en la mano o en la frente o en ambos lugares. Pero el único lugar donde puedes recibir el sello de Dios es en la frente. Y la conexión con la frente es el mandamiento de Dios. Lealtad a Dios. Aquí se nos dice que si nos involucramos en política, eso es mezclar la iglesia con el Estado, lo cual es la imagen de la bestia. En el capítulo 13 del Apocalipsis se nos dice que las iglesias controlarán el Estado. Es pura maldad cuando la iglesia o las iglesias
Se desdoblan, se mezclan y se involucran en política. No hace mucho, hace unas semanas, hablé de esto. De hecho, esto salió a la luz a principios de octubre, cuando la iglesia de Harlem invitó a Zoran Mendani a hablar en sábado. Timothy Nixon, pastor de la iglesia adventista del séptimo día de Éfeso, en Harlem, permitió que Zoran Mendani hablara desde el púlpito hace 2 sábados. Mendy, miembro del Partido Demócrata y de los Socialistas Democráticos de América, es el candidato demócrata a la alcaldía de la ciudad de Nueva York en las elecciones de 2025. Él también es musulmán. El discurso de Méndez fue esencialmente un discurso de campaña. Desde el púlpito. Eso es una abominación. Incluso yo ya he hablado de esto. Incluso los adventistas de hoy, con los que normalmente no estoy de acuerdo. Esto es lo que dijeron acerca de esta enfermedad en la ciudad de Dios. Se referían a lo mismo. Permitir que ese político hablara desde el púlpito. Si cambiamos nuestra gran comisión por campañas políticas, no somos mejores que Esaú al cambiar su primogenitura por un plato de lentejas. Bueno, eso fue a principios de octubre de este año. Y eso ocurrió en la Iglesia Adventista de los 7 en Harlem. Bueno, avancemos rápidamente hasta el mes de noviembre. Esto dice que Zoran Mendani hizo campaña en la ciudad de Nueva York el sábado 1 de noviembre de 2025. El candidato demócrata a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, Zoran Mendani, pronunció un discurso durante su campaña en donde Iglesia Adventista del Séptimo Día de Henson Place en el barrio de Brooklyn de la ciudad de Nueva York, EU. 1 de noviembre de 2025. 3 días antes de las elecciones, porque el artículo salió el 1 de noviembre, 3 días antes de las elecciones son el 4 de noviembre, mañana, porque hoy es 3 de noviembre. El sábado, ese hombre visitó una iglesia adventista de 7 ramas para hacer campaña allí. Ahora ya sabes que cuando un político va a algún lugar 3 días, 2 días, pocos días antes de las elecciones, sabes que está en plena campaña electoral, intentando movilizar a sus bases, intentando conseguir el mayor número de votos posible, intentando convencer a los indecisos. Sabes que todo esto era política. ¡Qué abominación! Y ese mismo hombre, en la pantalla, lo ves ahí con Al Sharpton. Y como dice el artículo, Obama elogia a los hombres durante su campaña previa a las elecciones a la alcaldía de Nueva York. Ahora bien, con ese hombre, con Obama y con Al Sharpton, ya saben que eso es pura corrupción. Sabes que es una abominación traer a este hombre a predicar desde el púlpito ante una congregación que se reúne el séptimo día de la semana, y especialmente en sábado. Como dice la Biblia. En Ezequiel capítulo 8, verás abominaciones aún mayores que esta. Hace poco tuve una conversación con alguien que decía que tenemos que dejar de hablar de esas cosas que están pasando en la iglesia. Me pregunto qué Biblia habrá estado leyendo esta persona. Me pregunto si esa persona se toma siquiera el tiempo de leer el libro de Jeremías, el libro de Isaías, Ezequiel y muchos otros pasajes bíblicos. Me pregunto si esa persona se ha tomado el tiempo de leer lo que hizo Juan el Bautista, de leer Mateo capítulo 3. Y también de leer sobre lo que dijo Jesús, especialmente en Mateo capítulo 23. No, no hables de esas cosas. Estás en contra de la iglesia. No, no estoy en contra de la iglesia. Estás en contra de la iglesia porque prefieres no decir nada cuando ves que el enemigo nos está atacando desde dentro. Prefieres guardar silencio. Tú, el que está en contra de la iglesia. Tú eres el que está en contra de la iglesia. Porque si ves que el enemigo destruye al pueblo de Dios desde dentro por tu silencio, eso significa que eres un enemigo de Dios. Y como nos dice Isaías 52. Creo, vosotros que invocáis al Señor, no guardéis silencio.
¿Cómo podemos permanecer callados cuando vemos al enemigo entre nuestras filas? Pablo dice, el apóstol Pablo dice en Hechos capítulo 20. De entre vosotros mismos se levantarán lobos feroces que no perdonarán al rebaño. Y Pablo nos advierte que apacientemos el rebaño, que vigilemos a los enemigos internos. Avancemos rápidamente. Esto dice, la iglesia SBA en Nueva York invita a Mean y a Kane y Leticia James antes de las elecciones. Esto es de Fulcrum 7, 2 de noviembre de 2025. La Iglesia Hansen Place en Brooklyn, Nueva York, celebró ayer, en sábado, una reunión sobre asuntos públicos y libertad religiosa. ¿Quién estuvo allí? Iver Meyers. Sí, hermanos y hermanas. Iver Meyers. Iver Meyers fue uno de los panelistas. Varios políticos fueron invitados a la iglesia, incluyendo al candidato a gobernador por los socialistas demócratas de Nueva York. En realidad, era para alcalde, Zoran Mendy, a Kane Jeff, y fíjense en Leticia James. Volveré a Leticia James. Mendy, ¿qué es? Musulmán chiita. ¿Qué es ahora? Musulmán. Y socialista, se le permitió dirigirse a la congregación en sábado. En sábado, hermanos y hermanas, de todos los días. Abrimos el púlpito para que el mismísimo predique política. A la congregación adventista del séptimo día. Luego algunos van a digo, yo soy quien está en contra de la iglesia. Sí, esos pastores, esos líderes de la iglesia, están a favor de la iglesia por traer abominaciones a la iglesia, cosas abominables al púlpito. Pensé que nos habían dicho que nada impuro debía entrar al santuario. ¿Por qué traemos a los musulmanes? Ahora, no estoy juzgando a los hombres. Estoy juzgando la práctica. ¿Entienden? Estoy juzgando la postura de los hombres, que es la de un político, no la del hombre en sí, sino la del musulmán practicante, la del político. Y la de los musulmanes son mentirosos. Solo quieren infiltrarse y luego volverse contra ti. Y si te niegas a aceptar sus cosas abominables, a aceptar su religión pagana, entonces estarás en la cuerda floja. Oh hermanos y hermanas, los que invocáis al Señor, no guardéis silencio. Cuando vemos estas cosas abominables, tenemos que hablar. Y dice de nuevo, Ivor Meyers estaba allí. Ahí está. Incluso Ivor Meyers a la izquierda. Esto es lo que tenía que decir. Fue genial conocer a Zoran Mendani. ¿Qué fue eso? Genial conocerlo. Él, político musulmán que también es socialista. Fue genial conocer a Zoran Mendani ayer mientras predicaba con nosotros en la iglesia SBADN en Place. Un joven muy amable y atento. Sí. Esperen a que sean mayoría. Cuando los musulmanes sean mayoría, entonces verán lo amables que son. ¡Qué engaño! Y. Ahí está. Ivor Meyers abajo. Con su esposa y con él. Político socialista musulmán chiita en la iglesia. Y el folleto del evento está a la derecha. Bajo el pretexto de la libertad religiosa, trajimos cosas abominables a la iglesia bajo el pretexto de la libertad religiosa. ¿Qué tienen que decirnos estas personas en sábado? Ninguna verdad presente. Hermanos y hermanas, nada para alimentar al rebaño. Nada para preparar al rebaño. Una vez más, si traen a los políticos estatales a la iglesia, si se mezclan con ellos, eso significa que no pueden predicar el mensaje del tercer ángel. Es una abominación. Como la profecía de Pedro nos dijo que habría oradores infernales. Hablando desde nuestro púlpito. Escuchen esta abominación. Amén. Tenemos entre nosotros a algunos distinguidos funcionarios públicos que sirven a nuestra comunidad, hoy en la Cámara, para enfatizarla. Libertad religiosa y su importancia en la actualidad y para nuestra nación. En primer lugar,
Permítanme decir que este Día de la Libertad Religiosa enfatiza un tema que para nosotros es apartidista. Escuchen, dijo que es un tema apartidista, y luego esto es una manera de simplificarlo para engañar a la congregación. Bueno, estamos eligiendo un tema apartidista en esta política. Y luego va a decir que por esta razón hemos invitado al representante de ambos partidos. No deberían estar aquí en primer lugar. ¿Cómo? Nos dice 2 Corintios capítulo 6, ¿qué comunión puede haber entre la justicia y la injusticia? La luz y las tinieblas, y Cristo. ¡Qué engaño! Y la triste realidad de todo esto es que aquellos adventistas del séptimo día, que no se toman el tiempo para leer su propia Biblia y espíritu en cuanto a las profecías, se lo tragan todo. Sin protestar. Sin protestar. Una vez más. Miren, el Día de la Libertad enfatiza un tema que para nosotros es apolítico. Invitamos a funcionarios públicos de ambos partidos políticos, porque sabemos que la libertad religiosa es la base de todo lo que defendemos en Estados Unidos y cuenta con el apoyo de todos los líderes políticos. De verdad necesitamos que los políticos vengan a hablarnos desde el púlpito para enseñarnos sobre libertad religiosa. De verdad. Lo necesitamos. ¿Y qué hay del libro El Gran Conflicto? Hay capítulos en ese libro que podemos usar para aprender de la Biblia. Bueno, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, necesitamos que los políticos nos enseñen eso. Los adventistas del séptimo día han sido manipulados para creer que el edificio es la iglesia, la organización es la iglesia, y por eso aceptan cualquier cosa abominable que se les presente. No cuestionan esas cosas. ¿Quién soy yo para cuestionar lo que dicen los ancianos, los pastores asociados y los pastores principales? ¿Quién soy yo para cuestionar lo que dice la conferencia general o el resto de las conferencias? Permitirlo. No, si lo permiten, debe ser bueno a pesar de que tengo una Biblia que puedo comprobar por mí mismo. ¿Qué pasó con ser protestante, con ser protestante? Con ser como los varones. ¿Qué pasó con eso? En nuestra tierra. Sin embargo, para aquellos que asisten hoy, nos honra darles la bienvenida. Llamaré primero al candidato a la alcaldía. El señor Zoran Dani le daría la bienvenida cuando venga y pronuncie unas palabras. Gracias, señor. Feliz sábado a todos. Gracias, feliz sábado. Sí. Gracias al pastor principal, el Dr. Nigel Lewis, y a la primera dama, Verena Lewis, por recibirme esta mañana. Y también quiero agradecer al pastor Iver Meyers y a su esposa, Antinet. Así que le dio las gracias al pastor Iver Meyers. Sí. Hermanos y hermanas. ¡Qué abominación! Y sé que acabo de tener el privilegio de sentarme junto a nuestra fiscal general, Tish James, quien también está aquí, aplaudiendo dentro de la iglesia a los políticos. Ahora, como dijo una vez un famoso neoyorquino, permítanme presentarme de nuevo. Mi nombre es Sabwa Memdani, y me enorgullece ser su candidato demócrata a la alcaldía de la ciudad de Nueva York. Sí, los musulmanes chiitas, los musulmanes chiitas. Los adventistas aplauden, se regocijan. Recuerden que dijeron que habíamos invitado a representantes de ambos partidos a hablar porque queremos ser una iglesia no bipartidista. Sí, ese es el tipo de iglesia que queremos ser. No queremos ser bipartidistas. No queremos ser una iglesia que, ya saben, se incline hacia la izquierda o
hacia la derecha. Pero en realidad, es otra gran mentira porque en realidad se inclinan hacia la izquierda. Se inclinan hacia los socialistas. Se inclinan hacia los musulmanes. Bueno, ¿por qué esos adventistas de allá aman al Partido Demócrata? No importa si el candidato es transgénero, lo apoyarán. No importa si el candidato es gay, lo apoyarán. No importa si el candidato es gay, si el candidato es hindú, lo apoyarán. Bueno, el candidato es musulmán y ya ha apoyado a otros candidatos demócratas homosexuales. ¡Qué abominación, hermanos y hermanas! No digan nada. Cállense. No hablen de la iglesia. No les gusta la iglesia, porque siempre están en contra de la iglesia. Dicen, ¿cuál es la definición de la iglesia? Jesús dijo, la Biblia dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Esa es la definición de la iglesia. Columna y fundamento de la verdad. Cuando invitan a un político a hablar desde el púlpito en sábado, ¿acaso estamos escuchando la verdad? No es lo mismo que introducir cosas impuras en el santuario y profanarlo. Profanar el sábado al mismo tiempo. No es lo mismo. Y luego, una vez más, tenemos a Ivor Meyer, tan contento de recibir a ese hombre, sentado entre el público, escuchando semejante abominación, y ahora pretenden decir que ellos presentan la verdad. Pasemos al siguiente. El otro político era un juez corrupto. ¿Quién estuvo allí? Leticia James en la iglesia adventista del séptimo día de Henson Place. La fiscal general de Nueva York, Leticia James, asistió a un servicio en la iglesia adventista del séptimo día de Henson Place en Brooklyn el sábado 1 de noviembre de 2025. Su visita fue parte de su campaña. ¿De qué se trató su visita? Fue un acto de campaña, donde se detuvo en la iglesia adventista del séptimo día junto con el candidato a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, Zoran Mendani, y el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeff, y también habló en el evento. El evento formó parte del último esfuerzo de campaña de Mendani antes de las elecciones. Así que parte de su último acto de campaña se llevó a cabo dentro de la iglesia adventista del séptimo día en sábado. Hermanos y hermanas, esto es la Biblia. No podemos simplemente descartarla y decir, oigan, no necesitamos predicar sobre esto hoy. Traigamos las cosas abominables. Traigamos a este político. No queremos predicar sobre esto en el día de reposo porque hay algo más importante que la palabra de Dios, que dar alimento al rebaño a su debido tiempo. Hay algo más importante que eso. ¿Qué es? Bueno, las elecciones son en 3 días. Y hemos invitado al candidato, a este candidato, para que ustedes, miembros adventistas, puedan darse cuenta, para que comprendan que hay algo muy importante en juego. ¿Qué es? Queremos salvar nuestra amada ciudad. ¿Y quién puede ayudarnos? Este candidato. Mientras tanto, nos dijeron que los adventistas debían abandonar las ciudades. Tenlo en cuenta. Deberíamos abandonar las ciudades. Pero, ¿qué estamos haciendo? Estamos invitando a los políticos a que vengan a nuestras iglesias, políticos que creemos que pueden mejorar nuestras ciudades. ¿Cuántas veces más vas a caer en las mentiras de políticos como esos dos? Leticia está a la derecha y Mendani, de quien acabamos de leer, está a la izquierda. Pasemos a otra cosa. Volviendo al tema de Fulcom 7, la iglesia adventista del séptimo día en Nueva York invita a Mendani, Hakeem y Leticia James antes de las elecciones. Cabe destacar que Leticia James es la fiscal de la ciudad de Nueva York que acusó a Donald Trump de exagerar su patrimonio neto en un juicio civil. La multa de $450 millones fue anulada en apelación. Pero fíjense en algo sobre Leticia James. En octubre fue acusada formalmente de un delito grave de fraude bancario en un caso federal aparte. Así que trajeron a un político musulmán chiita socialista
a la iglesia para que hablara desde el púlpito a la congregación adventista, y luego trajeron a un juez corrupto, también a un político corrupto, para que hablaran a los adventistas del séptimo día. Increíble. El capítulo 8 de Ezequiel se está cumpliendo al pie de la letra. Escuchar. Así pues, para todos aquellos que tienen miedo en este momento, todos aquellos que han venido a esta iglesia en busca de una palabra, no seamos oyentes de la palabra, sino hacedores de la palabra. Y salgamos hoy de esta iglesia reconociendo que necesitamos una nueva ciudad. Una ciudad que brindará apoyo a las personas sin hogar. Una ciudad que brindará apoyo a quienes viven bajo el peso de la pobreza. Una ciudad que brindará alimentos y transporte gratuito a quienes lo necesiten. Ese es el tipo de ciudad que necesitamos. Es esa la clase de ciudad que Dios dijo que debíamos salvar. Necesitamos buscar. Estamos intentando establecer nuestro reino aquí. Es esa la ciudad que, según la Biblia, los santos de Dios que vivan en los últimos días deberían anhelar heredar. La Biblia dice en Apocalipsis 21, 2-4. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo. Esto es lo que se nos dice que debemos esperar. No regresar a esta ciudad terrenal. Y oí una gran voz del cielo que decía desde él, cielo, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa es la ciudad que nos dicen que debemos esperar con ilusión. Una ciudad donde mora la justicia. Ya. No habrá dolor, ni penas, ni muerte. Pero la ciudad de Nueva York seguirá empeorando cada vez más. Ningún hombre puede solucionar el problema. Todos ellos son unos mentirosos. Sin embargo, confiamos en esos políticos para salvar las ciudades. Les decimos a los 7 adventistas que se sientan cómodos aquí. Estás bajo la conferencia. Ustedes son adventistas del séptimo día. No te preocupes por nada. Relájate, disfruta de la vida en la ciudad. Jesús volverá. Y cuando regrese dentro de 1000 años, no se preocupen. Tu salvación está asegurada. Mientras tanto, disfruta de tu vida en la ciudad. Ese es el mensaje para este momento. Ese es el mensaje para este momento. Y eso es precisamente lo que este político corrupto, este juez corrupto, les estaba diciendo a los 7 adventistas. Vamos a arreglar la ciudad. Relájalo. Y disfruta de tu vida. Escuchemos eso una vez más. Así pues, para todos aquellos que tienen miedo en este momento, todos aquellos que han venido a esta iglesia en busca de una palabra, no seamos oyentes de la palabra, sino hacedores de la palabra. Y salgamos hoy de esta iglesia reconociendo que necesitamos una nueva ciudad. Una ciudad que brindará apoyo a las personas sin hogar. Una ciudad que brindará apoyo a quienes viven bajo el peso de la pobreza. Una ciudad que brindará alimentos y transporte gratuito a quienes lo necesiten. Y solo hay una persona que puede ofrecer eso, y acabas de escucharlo de él. Por eso necesito que todos ustedes se aseguren de salir y decirles a sus amigos que voten, que voten, que voten, que voten. Eso es una abominación. Un político se puso de pie en un púlpito de 7 iglesias adventistas frente a la congregación y les dijo a los 7 adventistas que tenían un salvador humano, que podía salvar su ciudad. Él es el único que puede salvar tu ciudad. Salgan a votar, voten y voten. ¡Qué abominación, hermanos y hermanas! Ira Meyer está allí, escuchando eso, aplaudiéndolo y difundiendo las buenas noticias sobre lo que está por venir en la ciudad de Nueva York. Podemos lograrlo juntos si nos unimos firmes en nuestra fe. Dios lo bendiga. Muchas gracias, Adventista del séptimo día. Y quiero agradecer a la hermana Pat por todo lo que está haciendo. Y espero veros este verano en los campamentos. Dios te bendiga y gracias. Gracias.
Gracias. Gracias. Mucha pasión y mucho carisma. Echémosle otra mano. Gracias. Gracias. Mucho fuego. Mucho fuego. Echémosle otra mano. Básicamente te dijeron en qué lado del espectro político se encuentran. Era el mismo hombre que hace un momento te dijo, nosotros no tomamos partido. Por eso invitamos a ambos políticos. Sin embargo, ves cómo la iglesia aplaudía y dices, oh, gracias. ¿Qué incendio tan terrible hubo dentro de la iglesia? ¿Qué opina el ayuntamiento al respecto? Ni tú ni ninguno de tus hermanos teníais trabajo que hacer, ni discutiendo, ni escribiendo, ni participando en nada. En política. ¿Qué era Dios? Deshonrados por todos los que participaron en qué. En política. Dios ha elegido un pueblo que proclamará al mundo el mensaje del tercer ángel. Deben constituir un pueblo aparte y peculiar en este mundo de iglesias que transgreden sus mandamientos. Aquí está. Si estás incursionando en la política, no puedes predicar el mensaje del tercer ángel. Hermanos y hermanas, quienes estuvieron allí para apoyar plenamente esta abominación. Ibram Myers. Y él les dirá que está predicando el mensaje del tercer ángel. No, hermanos y hermanas, eso es un engaño. No puedes. Esa es la imagen de la bestia. No se pueden mezclar. No se puede obligar a los políticos a hablar desde el púlpito. Se invita a los políticos a la iglesia, pero no a hablar desde el púlpito, no a hacer campaña, no a instar a la gente a votar por ellos. Porque cualquier político tiene a un jesuita susurrándole al oído, y especialmente un político socialista chiita musulmán. Sabes que está mintiendo descaradamente. Escuchen lo que el consejo prosiguió, diciendo sobre el mundo. Los cristianos dirán que no duplicaremos nuestra participación en política. Dirán con toda seguridad que somos peregrinos y extranjeros. Nuestra ciudadanía está por encima de todo. Ahí se entiende el contexto. Si vas a apoyar a algún político, eso significa que tu ciudadanía está en esta tierra corrupta y pecadora. En este mundo pecador. Tu ciudadanía no puede estar en el cielo. ¿Cómo? Dijo Jesús, mi reino no es de este mundo. Fue entonces cuando intentaron convertirlo en rey. Si mi reino fuera de este mundo, ¿acaso mi siervo lucharía? Pronunció esas palabras ante Pilatos. Vendrá mi reino en adelante. Es entonces cuando regresa por segunda vez. Cuando Él haga nueva la tierra, entonces su reino estará en esta tierra. Entonces, solo tendremos al Rey Jesús gobernando, reinando sobre nosotros. Continuemos. Dirán con rotundidad, somos peregrinos y extranjeros. Nuestra ciudadanía está por encima. No se les verá eligiendo compañía para divertirse. Dirán, hemos dejado de estar enamorados de cosas de niños. Somos extranjeros y peregrinos en busca de agua, de una ciudad con cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero a los adventistas del séptimo día se les dice, tenéis un Salvador que puede salvar vuestra ciudad. ¿Y cuál es esa ciudad? No es Jerusalén, es la ciudad de Nueva York. Escucha esa cosa abominable otra vez. Así pues, para todos aquellos que tienen miedo en este momento, todos aquellos que han venido a esta iglesia en busca de una palabra, no seamos oyentes de la palabra, sino hacedores de la palabra. Y salgamos hoy de esta iglesia, reconociendo que necesitamos una nueva ciudad. Una ciudad que brindará apoyo a las personas sin hogar. Una ciudad que brindará apoyo a quienes viven bajo el peso de la pobreza. Una ciudad que brindará alimentos y transporte gratuito a quienes lo necesiten. Y solo hay una persona que puede ofrecer eso, y acabas de escucharlo de él. Mientras tanto, tanto la Biblia como la profecía espiritual dicen que no es a la ciudad de Nueva York a la que deberíamos aspirar para tener una vida mejor. No es al político socialista musulmán chiita al que deberíamos buscar para que sea nuestro Salvador y mejor en nuestra ciudad. Pero
Es Jesucristo quien ha ido a prepararnos un lugar en la Nueva Jerusalén. Esa es la ciudad. Ese es el Salvador al que debemos esperar. Como dice, de nuevo, somos extranjeros y peregrinos en busca de una ciudad cuyos cimientos tienen como constructor y creador a Dios. Hermanos y hermanas, al ver que estas abominaciones continúan desarrollándose en medio de nosotros dentro de la iglesia, al ver que los lobos sobre los que fuimos advertidos en Mateo 7:13 y 14 y en Hechos capítulo 20 están creciendo y ejerciendo su influencia, engañando al rebaño desde dentro. Como dice Isaías 42, ¿qué debemos hacer los que invocamos al Señor? No guarden silencio, hermanos y hermanas. Si de verdad amamos a la iglesia de Dios, si de verdad amamos a Dios, no guardaremos silencio. Oremos un momento. Padre amoroso Dios, que estáis en los cielos, ten misericordia de tu pueblo. La ceguera se ha apoderado de Israel. Ya no pueden discernir la verdad. Han caído víctimas de fuertes delirios. El capítulo 2 de 2 Tesalonicenses nos dice que sucederá antes de la segunda venida de Jesucristo. Ten misericordia de tu pueblo.